Enero de 2014. Una revista mexicana abre sus páginas con una fotografía que nadie esperaba. En ella aparece Lucero, la novia de América, la misma mujer que cada diciembre hacía llorar a México entero en el Teletón. Pero en esa foto no hay lágrimas de ternura. Hay un rifle, hay un animal muerto en el suelo, y hay un rostro manchado de rojo. Detente y piénsalo un segundo. La imagen más pura de la televisión mexicana, convertida, de la noche a la mañana, en la portada más incómoda del año. ¿Cómo llegó la niña perfecta hasta esa fotografía? Hoy vas a conocer 6 verdades que se escondieron detrás de la sonrisa más querida de México. Y te voy a avisar cuando llegue cada una. Vas a descubrir por qué el divorcio de su cuento de hadas se cerró con un silencio que encendió a todo un país. Vas a escuchar el rumor de que su boda del siglo fue, en realidad, un contrato con cláusulas. Vas a entender por qué pasó 11 años al lado de uno de los hombres más ricos de México, sin aceptar jamás un anillo. Vas a conocer la sombra que la acompañó desde los 10 años, la de su propia madre. Y vas a ver el día exacto en que la mujer más dulce de la pantalla se cansó de sonreír. Y dijo 2 palabras que incendiaron la televisión. Aquí no vengo a inventarte amantes, ni crímenes, ni traiciones que nunca ocurrieron. En este canal, te contamos las 2 versiones de cada historia. Lo que dijeron los medios, y lo que ella respondió. Y al final, tú decides de qué lado quedarte. Intentaron cancelarla. Espera a ver cómo terminó. Porque si algo enseña esta historia, es una sola frase. La perfección siempre cobra su precio. Pero para entender por qué esa fotografía la destrozó, primero tienes que conocer a la niña que nunca tuvo permiso de equivocarse. 29 de agosto de 1969. En la Ciudad de México nace una niña llamada Lucero Ogasa León. Sus padres, Antonio Ogasa y Luz María León, se separarían siendo ella muy pequeña. Y quizá ahí, sin saberlo, empezó todo. Porque una niña que crece viendo romperse a su familia, aprende rápido una lección peligrosa, que hay que sostener la sonrisa, aunque por dentro algo se esté cayendo. De niña, Lucero cargaba con algo que pocos conocían. Tenía dislexia. Las letras se le movían, se le confundían, se le escapaban. Para muchos, eso habría sido una barrera. Para ella se volvió otra cosa, una razón más para esforzarse el doble. Y a los 10 años tomó una decisión que cambiaría su vida entera. Le pidió a su madre una sola cosa: llévame a la televisión, quiero ser artista. Imagina la escena, una niña de 10 años, con una guitarra casi tan grande como ella, parada frente a las cámaras de Televisa. Audiciona para un programa llamado Alegría de Mediodía, y conquista. Poco después, ese programa se transformaría en uno de los más icónicos de los años 80, Chiquilladas. Ahí, rodeada de otros pequeños talentos, Lucero dejó de ser solo una niña. Se convirtió en un proyecto. Su madre, Lucero León, tomó las riendas de todo. Se volvió su manager, su representante, su escudo, su voz frente a los ejecutivos más poderosos de la televisión mexicana. Y puso una sola condición para dejarla brillar. Una regla que lo dice todo. Si quieres ser famosa, tus calificaciones van primero. Guarda ese detalle. Porque esa madre que lo organizaba todo será, más adelante, una de las 6 verdades de esta historia. A los 13 años, Lucero ya grababa su primer disco. La niña se había convertido en fenómeno. Pero detente y piénsalo. ¿Qué le hace a una criatura crecer sabiendo que millones de ojos la observan todos los días? Sabiendo que ya no puede ser simplemente una niña, sino la niña perfecta. Y hay algo más. Lucero nunca se rebeló. Nunca fue la niña difícil, la que da problemas, la que rompe las reglas. Hizo, siempre, exactamente lo que se esperaba de ella, siempre. Ese fue el precio de entrada, y fue altísimo, porque mientras otros niños jugaban, se equivocaban y volvían a empezar, Lucero aprendió que ella no tenía ese lujo, que un error suyo salía en pantalla nacional, que su vida entera, desde los 10 años, se viviría frente a un país que esperaba de ella una sola cosa: perfección. Imagina no poder equivocarte nunca, ni una sola vez. A Lucero le enseñaron a ser perfecta
antes de enseñarle a ser libre. Y esa niña perfecta construiría, con los años, el imperio más querido de la televisión mexicana. Se convertiría en la novia de América. Pero desde esa altura, desde ese pedestal dorado que todos ayudaron a levantar, la caída sería brutal. Porque la perfección siempre cobra su precio. Volvamos a esa niña de la guitarra. Porque lo que vino después no fue éxito. Fue un fenómeno pocas veces visto en la historia del entretenimiento en español. De chiquilladas saltó al cine y a las telenovelas casi sin respirar. En 1983, con apenas 13 años, protagonizó Chispita, una telenovela que la metió en el corazón de millones de hogares. Y aquí, querido espectador, hay una historia de amor que casi nadie contó completa. Porque en 1984, con 15 años, Lucero viajó a Acapulco a filmar una película llamada Fiebre de Amor. Su compañero, un jovencísimo Luis Miguel, de la misma edad. Dos ídolos adolescentes, los más grandes del momento, encerrados 2 meses bajo el mismo sol, frente al mismo mar. La trama del cine era casi una burla del destino. Una jovencita que se enamora de su ídolo. Y detrás de las cámaras, pasó exactamente eso. 40 años después, ella misma lo confesó. En una entrevista con el periodista Jordi Rosado, Lucero rompió un silencio de 4 décadas. Con Luis Miguel, dijo, no era que anduvieran beso y beso, pero tenían algo. En sus propias palabras, se encantaban. La ilusión de 2 adolescentes que se gustaban, que se buscaban entre escena y escena, que pasaban el día entero pegados. El primer amor de la novia de América tenía nombre, y era el Sol de México. Pero detente y piénsalo, porque aquí, otra vez, aparece la herida. Esa niña de 15 años, en lugar de dejarse llevar, hizo algo que ningún adolescente hace. Calculó. Pensó con una frialdad casi dolorosa para su edad. Se dijo a sí misma que enamorarse a muerte de Luis Miguel solo le traería sufrimiento, porque sus carreras, tarde o temprano, los iban a separar. Y hasta se lo confesó a su madre. Le dijo que ellos, al final, se iban a dejar de ver. Tenía 15 años, y ya sabía renunciar a lo que sentía para no salirse del guión. No fue el único. Un poco antes, durante el rodaje de otra película, Coqueta, había tenido a su primer novio de verdad, el también cantante Pedro Fernández. Un noviazgo de adolescentes, tierno y brevísimo, porque en la vida de Lucero, el corazón siempre iba en segundo lugar. Primero, la carrera. Primero, la imagen. Primero, ser la niña perfecta. Imagina tener 15 años, sentir el primer amor de tu vida, y elegir apagarlo tú misma, con la cabeza, antes de que el mundo lo apague por ti. A Lucero le enseñaron a ser perfecta antes de enseñarle a ser libre. Y esa lección la aprendió tan bien que la aplicó hasta en su propio corazón. Y luego llegó la música en serio, disco tras disco. En 1992 lanzó Lucero de México, una producción que, según los reportes de la época, habría vendido alrededor de 1 millón de copias. 1 millón. Detente y piénsalo. En un país donde tantos artistas luchan por vender unos miles, ella movía cifras que parecían de otro planeta. Piénsalo un momento. Un disco de 1 millón de copias, en una época sin internet, sin plataformas, sin nada más que la radio y el boca en boca. Eso no lo logra una cantante. Lo logra un fenómeno nacional. Y ella lo era desde niña. Vinieron las telenovelas de su etapa adulta. Alborada, en el 2005, se convirtió en uno de los picos más altos de su carrera actoral. Acumuló, con los años, más premios TV novelas que cualquier otra actriz. Condujo, nada menos que 8 veces, la entrega del Latin Grammy. La niña de 10 años se había convertido en una de las mujeres más admiradas del continente. Pero hay una imagen, entre todas, que la definió para siempre. Cada diciembre, México encendía la televisión y ahí estaba ella, al frente del Teletón. La causa de los niños con discapacidad, la maratón de solidaridad más importante del país. Y era Lucero quien ponía el rostro, la voz y las lágrimas. Su llanto en cámara movía al país entero a donar. Se volvió, para varias generaciones, la cara misma de la bondad. Guarda esa imagen, las lágrimas del Teletón.
Vas a necesitarlas más adelante, cuando lleguemos a esa fotografía. Y entonces, en la cima de todo, ocurrió la boda que paralizó a una nación. El 18 de enero de 1997, Lucero se casó con Manuel Mijares. Él, uno de los cantantes más queridos de México. Ella, la novia de América. Dos ídolos, un solo altar, y la ceremonia se transmitió en vivo por Televisión Nacional. Una idea impulsada, según se ha contado, por el propio Emilio Azcárraga. El país entero se detuvo para verlos jurarse amor. Fue, oficialmente, la pareja perfecta, el cuento de hadas hecho realidad ante los ojos de millones. Nada, absolutamente nada, parecía poder romper esa imagen. Pero la vida no lee los guiones de los cuentos de hadas. En julio de 2001, mientras Lucero esperaba a su primer hijo, con apenas 3 meses de embarazo, su padre, Antonio Ogasa, murió de un síncope cardíaco. Tenía 66 años. Piénsalo. En el mismo tramo de su vida en el que crecía una nueva vida dentro de ella, se apagaba la de su padre. La ilusión de ser madre por primera vez y el dolor de perder a quien la vio nacer, mezclados en los mismos meses. Vida y muerte, tomadas de la mano. En la misma estación. Quienes estuvieron cerca la describieron triste, sí, pero serena, arropada por su esposo, sosteniéndose, como siempre le enseñaron, sin dejar caer del todo la sonrisa. Meses después nacería José Manuel, y años más tarde llegaría Lucerito, su hija. Y aquí, antes de que llegara el gran quiebre, la imagen perfecta sufrió su primera grieta. Un aviso, una advertencia que casi nadie supo leer. 16 de agosto de 2003. Teatro San Rafael, en la Ciudad de México. Se celebraban las 100 funciones de la obra Regina, protagonizada por Lucero. Terminó la ceremonia, y un grupo de reporteros se abalanzó sobre ella para conseguir declaraciones. La cosa se salió de control. Empujones, gritos, forcejeos. Y entonces, ocurrió lo impensable. Uno de sus escoltas, un hombre identificado como Fernando Guzmán, sacó un arma de fuego y apuntó hacia la prensa. Detente y piénsalo. La mujer más dulce de la televisión mexicana, la de las lágrimas del Teletón, de pronto en el centro de una escena, con una pistola desenfundada frente a decenas de periodistas. El pánico fue inmediato, y las cámaras lo captaron todo. Al día siguiente, México esperaba lágrimas. Esperaba una disculpa. Esperaba a la niña buena de siempre, arrepentida y suave. Pero lo que vio fue a otra Lucero, una que nunca había mostrado. Salió a defender a su escolta sin bajar la cabeza. Dijo que ahí no se había cometido ningún delito, que el hombre tenía permiso para portar el arma, y que no existía ninguna ley que obligara a una actriz a dar entrevistas. Y ante las preguntas incómodas, soltó 2 palabras, cortantes, retadoras, que se volverían famosas. Y el gremio periodístico lo tomó como una declaración de guerra. Por primera vez, a la novia de América la llamaron otra cosa, altanera, prepotente, diva. Pero, como siempre en esta historia, hay 2 versiones. Años más tarde, más tranquila, en una entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda, Lucero contó su lado, que ese guardaespaldas ni siquiera era de su equipo, que se lo habían recomendado por la inseguridad de la zona, que ella solo intentó defender al hombre que había querido protegerla. Y reveló el detalle que lo explica todo, que en medio de aquel pleito, un reportero le dijo algo, una grosería, sobre su madre, sobre Lucero León. Y ahí, confesó, se enfureció como nunca. Fíjate bien, porque incluso en su peor momento público, lo que hizo estallar a Lucero no fue su ego. Fue que alguien se metiera con su sangre, con su madre. Guarda ese detalle, porque 20 años después, la historia se repetiría, esta vez por su hija. Ella misma diría, con los años, que aquel fue uno de los peores errores de su carrera, que cayó en la trampa de enojarse, y que desde entonces se prometió no volver a hacerlo nunca. Volvió a ponerse la máscara, la selló con más fuerza que antes, y aguantó, en silencio, casi todo lo que vino después, porque hasta el enojo, para ella, tenía un precio, y la perfección siempre cobra su precio. Guarda esa imagen, la primera vez que se le cayó la máscara, porque de aquí en adelante,
Esa máscara se iba a caer una y otra vez. Y las 6 verdades que te prometí empiezan justo ahora. Por fuera, la familia perfecta seguía intacta. La casa, los hijos, la fama, el amor televisado. Todo parecía perfecto. Y precisamente por eso, cuando se rompió, México no lo pudo creer. Porque 14 años después de aquella boda de ensueño, el cuento de hadas terminaría. Y nadie explicaría por qué. La perfección siempre cobra su precio. Marzo de 2011. Un comunicado breve, medido, frío. Lucero y Mijares anunciaban su divorcio. Después de 14 años juntos, la pareja más querida de la televisión mexicana se separaba. Y en ese papel apenas decían una cosa: que la decisión estaba tomada desde hacía meses y que la habían asumido con respeto para proteger a sus hijos. Eso fue todo. Ni una razón, ni un culpable, ni una lágrima pública. Y aquí ocurrió algo curioso, algo muy humano. Porque cuando una imagen es tan perfecta, el silencio no calma a la gente. Al contrario, el silencio se llena, solito, de rumores. ¿Se habían dejado de querer? ¿Había alguien más? ¿Fue un pacto que simplemente llegó a su fecha de vencimiento? El vacío que dejaron esas pocas líneas encendió a todo un país. Cada quien empezó a escribir, en su cabeza, el final que le parecía más creíble. ¿Por qué callaron? ¿Qué era eso tan grande que ninguno de los dos quiso decir? Guarda esa pregunta, porque la respuesta, cuando llegue, no es la que muchos esperaban. Y esto apenas empezaba, porque detrás de ese silencio venían más grietas. Un contrato secreto que se rumoró durante años. Un novio millonario que nunca quiso casarse con ella. Un ataque brutal contra su propia hija. Y, al fondo de todo, esa fotografía con sangre que lo cambiaría todo. Vamos a desmontar cada una por una, empezando por la sombra que la acompañó desde que tenía 10 años. Porque cada imagen perfecta esconde una grieta, y la perfección siempre cobra su precio. Primera verdad, la sombra que caminó junto a Lucero desde que era una niña. Ya la conociste, su madre, Lucero León. La mujer que la llevó a aquella audición, que negoció con los ejecutivos, que organizó cada paso de una carrera que empezó a los 10 años. Durante décadas, ella fue la manager, la representante, la guardiana. Y aquí es donde la historia se parte en dos. Porque en el mundo del espectáculo, durante años, se especuló con algo incómodo. Algunos señalaron que esa madre no solo cuidaba a su hija, sino que la controlaba. Que una niña convertida en fenómeno, con una madre manejando cada contrato y cada peso, era, en el fondo, un negocio familiar. La palabra que flotaba en voz baja era una muy fea: explotación. Esa es una versión. Escuchemos la otra, la de ella, porque Lucero ha salido, una y otra vez, a desmentirlo de frente. Cuenta que la que quería ser artista era ella, no su madre, que fue ella quien suplicó que la llevaran a la televisión, que jamás se sintió usada, sino protegida. Y recuerda una frase de su madre que, si es cierta, lo cambia todo. Su mamá decía que su hija no era un producto, que no era una caja de cereal ni un jabón que se pone en el mercado para venderse, que era, antes que nada, su hija. ¿A quién le crees? ¿A los rumores del medio o a la mujer que vivió esa infancia? No te voy a decir yo la respuesta, pero sí te voy a pedir que guardes esta pregunta: ¿protectora o dueña? Porque hay un detalle que lo vuelve todo aún más profundo. Años después, cuando Lucero se convirtió en madre, hizo exactamente lo mismo por sus propios hijos. Se volvió su escudo, su guardiana, igual que su mamá lo fue con ella. A veces, lo que un día llamaron jaula, termina siendo el molde del amor que uno repite. Y la perfección, incluso la de una madre, siempre cobra su precio. Segunda verdad. El hombre con el que pasó 11 años, y al que nunca le dio el sí. Después del divorcio, Lucero rehizo su vida. Y lo hizo al lado de un hombre de mucho peso, Michel Cury, empresario, de una de las familias más acaudaladas de México. Sobrino, nada menos, de Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo. Socio de un exclusivo restaurante en la Ciudad de México. Discreto, elegante, lejos de los reflectores. Se les conoció como pareja alrededor de 2012. Y lo suyo duró 11 años.
11. Pero con una particularidad que desconcertaba a todos. Nunca se casaron. Nunca vivieron bajo el mismo techo. Ella misma bromeaba con que eran los novios eternos. Y cuando le preguntaban por qué no daban el paso, respondía con calma que su compromiso era del corazón, no de un papel, que estaban juntos, felices, y que no necesitaban firmar nada para demostrarlo. Detente y piénsalo. 11 años al lado del sobrino de uno de los hombres más ricos del planeta, a un paso de emparentar con una de las grandes fortunas de México. Y ella, tranquila, sin prisa, sin anillo. ¿Por qué? ¿Miedo después de un divorcio tan sonado? ¿Independencia? ¿O simplemente dos personas que ya no necesitaban demostrarle nada a nadie? En julio de 2023 llegó el final. Y otra vez, como en su divorcio, lo hicieron con elegancia. Un comunicado conjunto. Hablaban de poner una pausa a una relación de tantos años. Decían que los tiempos les estaban jugando una mala pasada, que el trabajo los absorbía y ya no podían compartir los momentos juntos como antes. De común acuerdo, en paz, de la mano. Alrededor de esa ruptura, como siempre pasa con ella, aparecieron rumores, versiones de terceros que nunca se comprobaron. Aquí no vamos a repetir habladurías sin pruebas, ni señalar a nadie por lo que no está documentado. Nos quedamos con lo que ambos firmaron. Se separaron por falta de tiempo, sin escándalos, sin guerra. Y hay un detalle que le da un giro casi de novela, porque esa ruptura ocurrió justo cuando Lucero estaba de gira, con su exesposo, con Mijares. Los dos, de nuevo, sobre el mismo escenario. Y cuando a él lo interrogaron por la separación de ella, pareció no saber nada. Como si esa noticia le llegara, a él también, por sorpresa. 11 años de amor, y ni un anillo. La respuesta incomoda a más de uno, pero nos devuelve, sin querer, a la pregunta que dejamos abierta. Ese cuento de hadas que se rompió en 2011, ¿por qué se rompió de verdad? Porque el silencio de aquel divorcio guardaba un detalle que parte el alma. Y ya casi llegamos a él. Antes de seguir, hagamos una pausa de 30 segundos. Porque si acabas de llegar a este video, quiero que no te pierdas. Vamos a mitad del camino. Ya viste la sombra de su madre y el misterio del novio millonario que nunca le puso un anillo. Pero todavía faltan las verdades más fuertes. Falta el rumor de que su boda del siglo fue, en realidad, un contrato con cláusulas. Falta el día en que se metieron con su hija y ella explotó. Y falta, al final, esa fotografía con sangre que casi la destruye. Guarda este detalle. Cada una pega más fuerte que la anterior. Quédate. Vale la pena. Tercera verdad. El rumor de que el cuento de hadas tenía letra chica. Vuelve conmigo a aquella boda de 1997. La ceremonia transmitida en vivo. El país entero pegado a la pantalla. Fue tan perfecta, tan cinematográfica, tan de guión, que con los años empezó a correr una versión inquietante. Se rumoró que ese matrimonio no había sido del todo espontáneo, que detrás había un acuerdo, que existían cláusulas, que estaba pactado, según esa versión, hasta cuánto tiempo debían permanecer juntos, e incluso cuántos hijos debían tener. Un contrato de confidencialidad con la televisora, decían, que convertía el amor más público de México en básicamente un producto de televisión. Detente y piénsalo. Si eso fuera cierto, todo cambiaría. La boda que hizo llorar a un país no habría sido un cuento de hadas, sino un episodio más, cuidadosamente escrito. Pero, otra vez, hay dos versiones, y la segunda es la de ella, porque Lucero salió a desmentirlo. En un video que compartió años después, fue clara. No hubo cláusulas de ningún tipo. Que se casaron, sencillamente, muy enamorados. Que la única razón por la que la boda se televisó fue una propuesta que le hicieron, la de compartir ese momento con toda la gente que la quería, a través de la pantalla. Nada de contratos sobre hijos, nada de fechas de caducidad firmadas. Amor, dijo ella, solo amor. ¿Le crees a ella? Yo también. Pero detente y piénsalo. ¿Por qué un país entero estuvo tan dispuesto a creer que su amor era un contrato? Porque en el fondo, todos intuíamos que algo en ese cuento de hadas era demasiado perfecto para ser verdad, y teníamos razón. Solo que la grieta real no estaba en cómo empezó ese matrimonio,
sino en el silencio con el que terminó. Guarda este detalle, porque lo que viene ahora es el corazón roto de esta historia, y la perfección siempre cobra su precio. Cuarta verdad, el silencio del divorcio, y lo que había detrás. Ya lo sabes. En 2011 se separaron sin dar razones. Y con los años, poco a poco, ambos fueron soltando la verdad. Sin escándalo, sin drama. Y por eso mismo, más demoledora. La versión que dieron, cada uno por su lado, coincidió. No hubo un tercero, no hubo una traición. Hubo algo mucho más silencioso, mucho más cotidiano, y por eso mucho más triste. Las agendas, las giras. Él por un lado del mundo, ella por otro. Años acostumbrándose a que, en casa, siempre estaba uno o estaba el otro, pero rara vez los dos. El amor no se rompió de un golpe, se fue desgastando, en aeropuertos, en camerinos, en cuartos separados. Y aquí llega el detalle que parte el alma. Cuando se separaron, Mijares no se fue lejos. No hubo mudanza dramática a otra ciudad, ni portazos, ni fronteras. Él le pidió algo casi tierno: mudarse al edificio de al lado, al de junto, para seguir cerca, para seguir siendo familia, aunque ya no fueran pareja. Y con los hijos, hicieron algo que solo hacen los padres que aman de verdad. Al principio, no les dijeron que se habían divorciado. Les dijeron que papá se había ido un tiempo a grabar a un estudio que ellos podrían visitar cuando quisieran, para que la noticia no les cayera encima de golpe, para que sus hijos no sintieran que el mundo se rompía. Detente y piénsalo. Dos figuras públicas, capaces de convertir su separación en el escándalo del año, en portadas, en entrevistas, en guerra. Y en cambio, eligieron el edificio de al lado y una mentira piadosa para proteger a dos niños. No se separaron con odio, se separaron con cuidado. Y esa, quizá, fue la decisión más elegante de toda su historia. Guarda ese detalle, esa capacidad de no destruirse, de seguir siendo familia después del final, porque vas a ver a dónde los llevó, y te vas a sorprender. Pero antes, el mundo iba a poner a prueba a Lucero de la peor manera posible, no metiéndose con ella, metiéndose con lo que más ama en esta vida, sus hijos. Quinta verdad, el día en que se metieron con su hija. Para entender esto, tienes que conocer a Lucerito, la hija de Lucero y Mijares. Una joven que heredó de sus padres lo más difícil de heredar: el talento, una voz enorme, un carisma natural, y las ganas de abrirse su propio camino en un mundo que ya conocía de memoria, porque nació dentro de él. En abril de 2024, esa joven que apenas empezaba se convirtió, sin buscarlo, en el centro de una tormenta. En un programa de televisión, 3 conductores decidieron hacer comentarios burlones sobre su aspecto físico, frente a las cámaras, al aire, sobre una muchacha que no le había hecho daño a nadie. No voy a repetir aquí lo que dijeron. No lo merecen, y ella tampoco merece escucharlo otra vez. Basta con saber esto. Fueron crueles, fueron gratuitos, y fueron sobre el físico de una chica joven que apenas daba sus primeros pasos. La reacción del público fue inmediata. Las redes ardieron, y con el tiempo, la propia Lucerito confesaría algo que humaniza toda esta historia: que aquellas burlas sí le dolieron, que sí le afectaron, que tuvo que llevar el asunto a terapia para poder procesarlo. Detente y piénsalo. Detrás del escándalo mediático, del trending topic, del morbo, había una joven de verdad aprendiendo a sanar una herida que no pidió. Y entonces pasó algo que México no había visto nunca. Porque Lucero, recuérdalo, llevaba toda la vida haciendo una sola cosa frente a la polémica: sonreír y callar. Perfil bajo, elegancia, silencio. La niña que nunca se revelaba, convertida en la mujer que nunca respondía. Esta vez, no. Sexta verdad, la leona. Lucero rompió su silencio de toda una vida, y lo hizo sin gritar, pero sin temblar. Llamó a esos comentarios lo que eran: la obra de gente mediocre. Dijo, en esencia, pobres de los que no tienen nada que ofrecer más que burlarse de los demás. Y cuando aquellos conductores ofrecieron sus disculpas públicas, ella no las aceptó como si nada. Respondió con 2 palabras que recorrieron el país entero: cancelados para siempre. Ahí, en ese instante, se cayó la máscara.
la novia de América, la niña perfecta, la mujer que aguantó rumores, divorcios y una fotografía con sangre sin perder la compostura, se convirtió en algo mucho más poderoso que una imagen impecable. Se convirtió en madre, en leona, en la mujer que por fin dejó de sonreír para defender a su cría. Y no estuvo sola. Mijares, el padre, salió a respaldarla, confesando que a él, como papá, también le había dolido. Otras figuras del medio se sumaron. México, en su mayoría, se puso del lado de la familia. ¿Te acuerdas de aquel día en el teatro, 20 años antes, cuando explotó porque un reportero se metió con su madre? Es la misma mujer, la que solo pierde la calma por su sangre. Primero, por su madre. Ahora, por su hija. Y aquí es donde la historia hace justicia. Porque la vida tiene una forma curiosa de cerrar los círculos. Tiempo después, en 2025, uno de esos conductores que se había burlado del físico ajeno, se vio, de pronto, recibiendo exactamente el mismo trato. Burlas sobre el cuerpo, crueldad sobre el aspecto, la misma medicina, servida de vuelta, y el público no tardó en ponerle nombre a lo que estaba viendo. Una sola palabra: karma. Lo que se siembra, se cosecha. Y quien se burla del físico de una joven, no debería sorprenderse cuando el espejo, un día, le devuelve la imagen. Pero ni siquiera ahí terminó el acoso contra su hija, porque a finales de ese mismo año, llegó una nueva forma de crueldad, más moderna, más tramposa. Empezaron a circular fotografías de Lucerito con un supuesto cambio radical de imagen. Fotos que algunos medios difundieron sin verificar. El problema era que esas imágenes no eran reales. Habían sido generadas con inteligencia artificial. Mentiras fabricadas, píxel por píxel, para volver a ponerla en el centro del morbo. Y de nuevo, la leona salió a poner orden. Lucero desmintió las imágenes, frenó la especulación, defendió la verdad de su hija. Otra vez la foto usada como arma. Otra vez ella parándose enfrente. Fíjate en el patrón. Una y otra vez, en la vida de esta mujer, una imagen se convierte en el arma que intenta destruirla, a ella o a los suyos. Guarda esa idea, porque defendió a su hija como una leona. Pero 11 años antes de todo esto, ella misma había sido la presa. El blanco de la fotografía más devastadora de toda su carrera. La foto con sangre. Ya llegamos. Es hora de contarla completa, porque la perfección siempre cobra su precio. Ya sabes lo que había en esa foto. Lo que nadie te ha contado es lo que vino después, y la velocidad con la que un país entero se le fue encima. Era enero de 2014. La revista TV Notas publicó las imágenes de aquella jornada de cacería, junto a su entonces pareja, Michelle Curry. Y en cuestión de horas, el nombre de la mujer más querida del continente se convirtió en una etiqueta de odio que recorrió toda América Latina. La llamaron, con las palabras más duras, una asesina. Alguien entró a su biografía en internet y la reescribió con 2 palabras: diva asesina. Y del otro lado del continente, en Chile, donde estaba por presentarse en el Festival de Viña del Mar, el escenario más importante de la música latina, la propia alcaldesa de la ciudad pidió públicamente que se evaluara si esta mujer merecía siquiera pisar la tarima. La caridad de 30 años, borrada en un fin de semana. Esa fue la verdadera cacería, no la del cerro, la de las redes. ¿Y por qué dolió tanto? Aquí está el corazón de todo. Porque esto no le estaba pasando a cualquier figura pública. Le estaba pasando a la mujer cuyas lágrimas, cada diciembre, movían a México entero a donar por los niños del Teletón. La cara de la ternura. La cara de la caridad. Esa fue la palabra exacta de aquel momento. Disonancia. El abismo entre la imagen que todos amaban y la imagen que acababan de ver. Y ese abismo fue el que hizo explotar todo. Y aquí, más que en ningún otro punto de esta historia, tenemos la obligación de contarte las 2 versiones. Porque de un lado y del otro se juega la verdad de esta mujer. La primera versión es la de las fotografías. Ahí está ella, en esa cacería, con esas imágenes que le dieron la vuelta al mundo. Para millones, eso fue suficiente veredicto. La segunda versión es la de Lucero, y merece escucharse con la misma atención. Ella aseguró que esas fotografías fueron robadas, hackeadas de su correo electrónico,
y publicadas sin su permiso. Denunció que se habían mezclado imágenes de momentos y actividades distintas para hacer creer que todo ocurrió en un mismo evento. Y años más tarde, con más calma, fue tajante en una entrevista. Dijo que ella no es cazadora, que no practica la cacería, que sencillamente acompañaba, en ese momento, a su pareja, que sí era aficionado a ese deporte. En sus palabras, la juzgaron como si ella matara animales. Y, insistió, eso no es verdad. ¿A quién le crees? ¿A la fotografía o a su palabra? Yo no te lo voy a imponer. Aquí no la vamos a condenar por algo que ella niega, ni la vamos a absolver por decreto. Te ponemos las dos versiones frente a frente, con honestidad. Y el veredicto, como siempre en este canal, es tuyo. Pero fíjate en lo que de verdad importa para esta historia. Porque más allá de si cazó o solo acompañaba, el daño real no vino de un animal. Vino del contraste, de la distancia insalvable entre la mujer que llorábamos cada diciembre y esa imagen manchada de rojo. No la castigaron tanto por lo que hizo, como por atreverse a no ser perfecta. Por romper, en una sola fotografía, 40 años de una imagen que México creía intocable. Y esa es, quizá, la lección más dura de toda su vida. Puedes dar décadas de lágrimas, de caridad, de ternura frente a las cámaras. Pero basta una sola imagen fuera del guión para que un país entero olvide todo lo demás. Una sola foto tumbó 40 años de imagen perfecta, porque la perfección siempre, siempre cobra su precio. Y aquí es donde la historia da su último giro, el más importante de todos, porque intentaron cancelarla. ¿Lo recuerdas? Te lo prometí al principio. Las etiquetas, los insultos, la alcaldesa pidiendo su cabeza, su nombre convertido en sinónimo de villana. Para muchos artistas, ese golpe habría sido el final, el punto donde la carrera se apaga y el público se va. Con Lucero pasó exactamente lo contrario. No desapareció, no se escondió, volvió. Regresó a la música, a la actuación, a la televisión, y protagonizó algo que nadie, en 1997, habría podido predecir. Se subió al escenario con Mijares. Sí, con su exesposo. Aquellos dos que se separaron con tanto cuidado, que eligieron el edificio de al lado en lugar de la guerra, que protegieron a sus hijos de una mentira piadosa, convirtieron su divorcio en la sociedad más exitosa de sus vidas. Juntos armaron giras, que según los reportes, reunieron a más de 300,000 personas entre México y Estados Unidos. Dos ex, cantando sus historias, riéndose de su propio pasado sobre el escenario, con sus hijos también haciendo música. Detente y piénsalo. La familia que el mundo dio por rota se reinventó, no como pareja, como algo más raro y más valioso. Un equipo que no se soltó nunca. Y mira dónde están hoy. En 2025, Lucero volvió al cine de la mano de una plataforma global, Netflix, en una historia de viajes en el tiempo junto a Benny Ibarra. Volvió a las telenovelas, siguió llenando escenarios. Su hijo mayor, José Manuel, se formó en una de las escuelas de música más prestigiosas del mundo, el Berklee College, en Boston. Y su hija, Lucerito, la misma que un día quisieron humillar, se convirtió en una de las voces jóvenes más prometedoras de México, cantando al lado de sus padres. La niña que aprendió a ser perfecta, crió a una hija a la que le permitió, por fin, ser libre. Esa, quizá, fue su verdadera victoria. Eso es lo que se siembra y se cosecha. Ella sembró elegancia donde pudo sembrar rencor. Sembró cuidado donde pudo sembrar escándalo. Sembró dignidad cuando el mundo entero le exigía guerra. Y cosechó lo único que el escándalo nunca pudo quitarle: el respeto, el escenario y a su familia intacta. Los que se burlaron de su hija recibieron su karma. Los que intentaron enterrarla bajo una fotografía la vieron volver a llenar recintos. Y la niña que aprendió a ser perfecta antes que a ser libre, terminó enseñándole a un país entero que la fuerza de verdad no está en la sonrisa impecable, sino en la mujer que hay detrás de ella. Volvamos, por última vez, a esa fotografía de 2014, el rostro manchado de rojo. La imagen que abrió este video y que un país usó para condenarla. Mírala ahora, con todo lo que ya sabes.
Detrás de esa foto no había una villana. Había una mujer que llevaba 40 años cargando el peso imposible de ser perfecta para millones de personas. Una hija que perdió a su padre mientras esperaba al suyo. Una adolescente que renunció a su primer amor para no salirse del guión. Una esposa que se separó sin odio. Una madre que se volvió leona por sus hijos. Una artista que sobrevivió a rumores, contratos inventados y a la cancelación, y siguió de pie. La novia de América nunca fue solo una imagen. Era una persona. Y ese, al final, fue su precio y su liberación al mismo tiempo. Porque el día que México la vio imperfecta, fue el día en que por fin dejó de ser un mito, para volverse, de verdad, humana. Ahora te toca a ti. Después de escuchar las dos versiones de cada historia, quiero saber de qué lado te quedas. ¿Ves a una mujer víctima de una imagen imposible, condenada por atreverse a no ser perfecta? ¿O crees que ella misma alimentó el mito que después la aplastó? No hay respuesta correcta, solo la tuya. Escríbela aquí abajo, en los comentarios, y cuéntame por qué. Si esta historia te hizo mirar distinto a la novia de América, suscríbete al canal. Aquí no venimos a juzgar a nadie, venimos a contar las dos versiones, para que tú decidas, porque cada rostro perfecto esconde una grieta, y la perfección siempre cobra su precio.